El libro de los Sangre de Dragón, de la priora Emele Madrina, Orden de Talos. Muchos han oído el término Sangre de Dragón. No en vano estamos bajo el gobierno de los emperadores Sangre de Dragón, pero el verdadero significado del término no es entendido por mucha gente. Para los que estamos en la Orden de Talos, este tema nos resulta muy próximo y querido. Y en este libro intentaré ilustrar la historia y la importancia de aquellos conocidos como Sangre de Dragón a lo largo del tiempo. Muchos estudiosos están de acuerdo en el que el término se utilizó por primera vez en la relación con el Pacto de Akatos, cuando la bendita Santa Alesia recibió el amuleto de los reyes y se encendió por primera vez el fuego de dragón en el templo del único. Cuando Akatos se apenó de la precaria situación de los hombres y extrajo un poco de sangre de su propio corazón, que lo ofreció a Alesia. También selló un pacto con ella, mientras las generaciones posteriores fueran fieles al Sangre de Dragón. Akatos intentaría mantener cerrada las puertas de Oblivion y negarles el acceso a los ejércitos del Daedra y de los no muertos, a sus enemigos, los Aelid. Los bendecidos por Akatos con la Sangre de Dragón pasaron a ser conocidos simplemente como los Sangre de Dragón. Así, la conexión con los gobernantes del imperio estaba ahí desde el principio. Solo aquellos con Sangre de Dragón podrían llevar el amuleto de reyes y encender los fuegos del dragón. Todos los gobernantes legítimos del imperio han sido Sangre de Dragón. Los emperadores y las emperatrices del primer imperio ciodírico, fundado por Alesia, Reman, Cyrodiil y sus herreros. Y por supuesto, Ciro Septim y sus herederos, llegando hasta el actual emperador, su majestad, Pelagio VII IV. Sin embargo, a causa de esta conexión con los emperadores, los otros aspectos relevantes de los Sangre de Dragón han quedado ensombrecidos y básicamente olvidados por todos salvo por los académicos, y los que nos dedicamos al servicio del bendito Talos, que fue Tiber Septim. Muy pocos se dan cuenta de que el Sangre de Dragón no es una simple cuestión de herencia. A ser la bendición del propio Akatos, saber cómo y por qué se concede a esta más allá de nuestro entendimiento. Aquellos que desean convertirse en el emperador y encender el fuego del dragón son sin duda Sangre de Dragón. La prueba está en el que lleva el amuleto y enciendan los fuegos, pero en que eran Sangre de Dragón y eso les permitió hacer esas cosas. O el hacerlas fue la señal de la bendición de Akatos. ¿Qué descendencia sobre ellos? Todo lo que podemos decir es que se trata de ambas cosas, y de ninguna. Un misterio divino. En el linaje de los Septim, todos ellos han sido Sangre de Dragón, siendo este uno de los motivos por los que se han extraído la noción simplista de que se trataba de algo hereditario. Pero sabemos con certeza que los primeros gobernantes Cyrodiil no estaban todos emparentados. Tampoco hay pruebas de que Reman Cibor descendiese de Alesia, aunque muchas leyendas traten de afirmarlo, siendo la mayoría de la época de Reman, probablemente para tratar de legitimar su poder. Sabemos que los cuchillas normalmente consideraban los guardaespaldas del emperador. Tuvieron su origen en los cruzados Akabiri que invadieron Tamriel por razones desconocidas a finales de la Primera Era. Parece que estaban buscando a un Sangre de Dragón, dado lo sucedido en el Paso Pálido, y los Akari fueron los primeros en proclamar que Reman Ciboriil era un Sangre de Dragón. De hecho, fueron los Akabiri quienes hicieron el mayor esfuerzo por promover su condición del emperador, aunque Reman jamás asumió ese título en toda la vida. Y por supuesto, no se conoce ninguna conexión hereditaria.
entre Cyber Septim y cualquiera de los anteriores gobernantes Sangre Dragón de Tamriel. Si puede o no haber más de un Sangre Dragón, es una época determinada. Sigue siendo otro misterio. Los emperadores han hecho lo posible por desmentir esta idea. Pero por supuesto, la propia sucesión imperial muestra que al menos han de existir 2 o más Sangre Dragón, potenciales al mismo tiempo. El gobernante actual y sus herederos, la historia de los cuchillas también sugiere esto, aunque se sabe muy poco de sus actividades durante el interregno entre el imperio de Reman y el ascenso de Tiber Septim. Muchos creen que los cuchillas continuaron buscando y protegiendo a aquellos que creían que era o podía ser sangre de dragón durante esta época. Por último, llegamos a la cuestión del verdadero significado del sangre de dragón. La conexión con los dragones es tan obvia que casi ha sido olvidada. En estos tiempos en los que los dragones son un recuerdo lejano, olvidamos que antes de ser sangre de dragón significaba poseer la sangre de dragón. Algunos estudiosos creen que eso tenía un sentido bastante literal. Aunque se desconoce su significado exacto, los nórdicos cuentan historias sobre héroes sangre de dragón que eran grandes asesinos de los dragones, capaces de robar el poder de los dragones que mataban. Es también sabido que los Akabiri persiguieron y mataron a muchos dragones durante su invasión, y hay algunas pruebas de que esta práctica continuó incluso después de que se convirtiera en el guardia dragón de Reman Civile. Otra vez aparece la conexión con los dragones, predecesora directa de los cuchillos de hoy. Os dejaré con lo que sé como la profecía del sangre de dragón. A menudo se dice que tiene un origen del pergamino antiguo, aunque a veces también se atribuye a los antiguos Akabiri. Muchos han intentado descifrarlo. Muchos también creían que sus profecías se habían cumplido y que la llegada del último sangre de dragón estaba a punto de producirse. No pretendo ser intérprete de la profecía, pero esta sí que le sugiere que el verdadero significado del don acaso a los mortales aún no ha sido entendido completamente. Cuando el desgobierno se apodera de los 8 rincones del mundo, cuando la torre de bronce camina y el tiempo vuelve a conformarse, cuando el 3 veces bendito falla y la torre roja se estremece, cuando el sangre de dragón gobernante pierde su trono y la torre blanca cae, cuando la torre de nieve yace partida, sin rey y sangrante, es cuando el devorador de mundos despierta y la rueda gira sobre el último sangre de dragón.